Ok, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un ratito. Ok, vamos a terminar el día de hoy el tema sobre la civilización mesopotámica, ¿no? Lo que vendrían a ser sus aportes culturales. Recuerde que hasta lo que hagamos hoy día va a entrar en el examen de la próxima semana. Ya te han dado tu temario, rígete a los temas que están allí, los que van a venir, ¿no? En Historia Universal, a diferencia de Historia del Perú, no vamos a hacer repaso, porque Historia del Perú como que sí nos ha permitido el cronograma darle cabida a una sesión de repaso. Pero en Historia Universal como que hemos estado apretados y esta semana terminamos el tema de Mesopotamia. Así que ya sabes, en Historia del Perú hubo repaso, en Historia Universal no, ya no es repaso, ya es clase y terminamos el tema de Mesopotamia, ¿no? Y vamos a ver, pues, específicamente lo que respecta a los aportes culturales de esta civilización. Básicamente sus aportes, que fueron varios en realidad, cabe recordar lo que tal vez es considerado su principal aporte, ¿no? Que es la escritura, ¿no? Recuerda que fueron los sumerios en el periodo inicial de Mesopotamia, es el periodo sumerio, los que inventan el primer sistema de escritura. Es tan importante la escritura que la historia se inicia desde este invento, que se puede ubicar más o menos entre el año 3500 a.C. Con la invención de la escritura acaba la prehistoria y se inicia la historia. Ahora, esta escritura es una escritura ideográfica. Quiere decir que un símbolo no representa un sonido, ¿no? Sino una idea. Es como, por ejemplo, si tú pones la P, escribes en nuestro actual vocabulario, la P es como que representa un sonido. Si le agregas la A, otro sonido es pa. Le agregas una consonante T y luego la O, y ese sonido se formaría pato, ¿no? Pero en Mesopotamia, un símbolo que podría ser algo así como una consonante, una vocal, representaba una idea. Es como que si la P representara mi papá, por decir, ¿no? Entonces, ese es cómo ellos escribían, una escritura ideográfica, ¿ok? Esta escritura no lo hacían en papel como tú lo estás haciendo ahorita, tal vez. Esta escritura lo hacían sobre tablillas de arcilla húmeda, ¿ok? En los ríos, sabes que el Éufrates y el Tigris, sus ríos, ¿no? De las riberas de los ríos se extraían este lodo, ¿no? Esta arena arcillosa, ¿no? Que luego la dejaban secar y formaban una tablilla, ¿no? Una tablilla. Y luego lo humedecían, una parte, una cara de esa tablilla lo humedecían, ¿no? Y con punteros, como que unos palitos, ellos iban haciendo símbolos, signos. Obviamente que al hacer un signo se levantaba un poquito de arena. Y entonces ellos iban limpiando lo que iba saliendo de esa tablilla y lo soplaban. Y solo quedaba el símbolo ahí, inscrito. ¿Ok? Y esta escritura tenía forma de cuñas, como que cuñas. Ya te enseñé en la clase sobre esto, ¿no? Y por eso esta escritura se le llama la escritura cuneiforme, que significa forma de cuña. ¿Ok? Ahora, también se hicieron esta escritura cuneiforme, también no solamente en arcilla, sino también en estelas, es decir, en piedra, sobre piedra, obviamente ya con un proceso más elaborado, que necesitaban no solamente un puncero o un puntero, sino como un pequeño martillito y un puntero de metal, iban haciendo los mismos símbolos sobre piedra. ¿Ok? Entonces, ese es el principal aporte de los sumerios y de Mesopotamia en general, ¿no? Ahora, la escritura nace como una necesidad para tomar apuntes sobre los recursos agrícolas, ganaderos. Necesitas apuntar, ¿no? Diversos datos.
económicos, administrativos. Luego ya se usa para redactar documentos, ¿no? Pero nace solamente para ir señalando, indicando cuentas, números, cantidades. Si hacemos un anacronismo con nuestro país, con el Perú, ¿no? Los incas, lamentablemente, no tuvieron un sistema de escritura. Los incas no sabían escribir, ¿ok? Pero estaban en los albores de la escritura. A través de los quipus, ese sistema de nudos de diversos colores, era un sistema también para contabilizar los productos económicos, los productos agrícolas, ganaderos. Con eso ellos contaban. Si no hubieran llegado los españoles, claro que es como una fábula decir si hubiera pasado eso, pero bueno, siendo así hipotéticamente, ¿no? Si los españoles hubieran tardado unos años, tal vez 50 o 100 años más en llegar, hubieran encontrado ya una civilización con escritura, porque ya estábamos ingresando a ese mundo de dejar huella, registro sobre cuentas y sobre nuestra vida en general, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de los aportes culturales mesopotámicos, tenemos a la escritura. Se encontraron varias tablillas, ¿no? Con esos símbolos, pero eran indescifrables, nadie los podía interpretar. Hasta que en el siglo XIX, allá por los años 1800, aparece el que se le llama el padre de la asiriología, porque estudió mucho lo que es Mesopotamia y específicamente la etapa de los asirios, ¿no? El padre de la asiriología se apellidaba, era Rawlinson. Rawlinson, ¿no? Encuentra una piedra, o en realidad restos de un templo, y en la parte superior de una de las paredes se encuentra la llamada piedra de Beistún. En esa piedra de Beistún, este señor Rawlinson se demora años haciendo investigaciones, comparando con otros investigadores que ya habían hecho descubrimientos, y fue Rawlinson quien finalmente logra descifrar la escritura cuneiforme. El primero, claro que hoy hay muchos ya que conocen y que pueden interpretar una tablilla de escritura cuneiforme, pero el primero fue Rawlinson, ¿ok? Y esto es importante, la escritura, jóvenes, porque la escritura nos permite conocer de una manera más certera la vida, la historia de un pueblo antiguo, ¿ok? A diferencia de que tú conozcas algo por transmisión oral. Te pongo ese ejemplo. Una cosa es que me digan en unos años, ¿no? Tiago era así, era así, le gustaba eso, no le gustaba esto. Y otra cosa es que tú encuentres un diario de esta persona, de Tiago, donde haya escrito él mismo una autobiografía, un diario. ¿A quién tú le vas a creer? ¿Cuál va a ser más certero? ¿Lo que el mismo Tiago escribió de sí, lo que le gustaba, lo que no le gustaba, cuando nació, sus padres, su primera enamorada y lo que tú quieras? ¿O lo que alguien me diga, yo escuché que Tiago era así, asá? Obviamente más certero, la fuente primaria es la escritura. Entonces, la importancia de la escritura en conclusión es que nos permite conocer la historia, el pasado de un pueblo, a diferencia de una fuente oral, ¿no? Que puede tener a veces exageraciones o una historia limitada, entrecortada. Por eso es importante y se sabe mucho de las civilizaciones mesopotámicas, ¿no? Pasando a otro de sus logros, ¿no? De Mesopotamia en general, es respecto a la legislación, o sea, las leyes, ¿no? En Mesopotamia surgen las primeras leyes y las leyes son importantes hoy, hace años y en el futuro seguirán siendo importantes. Imagínate que no hayan leyes. Tú te podrías ir calato a la calle. Tu papá podría irse a entrar a la casa de la vecina sin autorización. Tu papá podría ir en el carro y no respetar un límite de velocidad, pasarse la luz roja. Yo podría coger, tengo hambre, me voy a la casa de una vecina y cojo sus alimentos. Entonces, las leyes desde siempre han sido importantes porque nos dicen
¿Qué debo hacer o qué puedo hacer y qué no debo hacer? ¿Cuáles son mis derechos y cuáles son mis deberes? Sin leyes simplemente caeríamos en tiempos prehistóricos de caos, donde nos dejáramos llevar por nuestro instinto. ¿Tengo calor? Bueno, me calateo. Tengo hambre, pero no tengo alimentos en mi casa, bueno, robo a un vecino. Y obviamente eso generaría, pues, disturbios, caos, y no habría civilización simplemente. Entonces, en Mesopotamia surgen las primeras leyes. La primera ley de la cual se tiene registro se llama la ley o el código de Ur-Nammu, pero era un código que solamente rigió en las ciudades de Ur y Uruk, una ley local, digamos, que solo ordenaba la vida de los habitantes de esas ciudades. Pero el código más grande, porque reguló la vida, el comportamiento de toda la civilización babilónica, fue el código de Hammurabi, que ya te había hablado en clases pasadas. Así que hay dos grandes códigos o conjuntos de leyes. El código de Ur-Nammu, pero es que solo de alcance local, es como que si fuesen leyes solo para Piura. Y otra cosa es el código de Hammurabi, que son como leyes, pero que para todo el Perú. Sí, esa es la diferencia entre el código de Ur-Nammu, que también es más antiguo, que el código de Hammurabi, que era se aplicaba en todo Babilonia. ¿Ok? Y ya sabes que en el código de Hammurabi destaca una ley, habían varias leyes, pero estaba la famosa ley del talión, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Unas leyes muy drásticas, que si tú robabas, podías tú, como víctima, una vez que cojan a este personaje, cortarle la mano. Si alguien te había insultado, había dañado tu honor, diciendo cosas negativas, sin pruebas de ti, a esa persona se le iba a cortar la lengua para que no siga hablando y dañando la honra, el prestigio de las personas. Entonces, ese es el famoso, la ley del talión, que forma parte, junto con otras leyes, del código de Hammurabi. ¿Ok? Otro importante aporte mesopotámico es la literatura. En la literatura se encontraron dos cosas. Primero, una epopeya, que es la primera narración de toda la historia. O sea, el primer libro, digámoslo así, el primer libro. Y una epopeya es una narración muy extensa que narra la vida de un personaje y de un pueblo en general. Pero tiene como que parte de verdad, pero una parte de fantasía. ¿Ok? Es algo así como una leyenda. Esa es la epopeya. Y la epopeya que te digo en Mesopotamia es la epopeya de Gilgamesh, un rey, uno de los primeros reyes de los sumerios, al cual durante esta epopeya que narra su vida, ¿no? Es muy interesante, muy bonita. Busca el resumen de la epopeya de Gilgamesh. Ya luego en la ficha verás cómo se escribe Gilgamesh. Y narra sobre las aventuras de él. Los dioses mandan a eliminar, mandan a un personaje para que mate a Gilgamesh, pero se enfrentan los dos personajes y como que quedan igualados en poder y finalmente estos dos se hacen amigos y buscan vengarse contra los dioses. Los dioses les mandan un toro sagrado para que los elimine a los dos, pero estos matan a ese toro sagrado, enfureciendo más a los dioses y finalmente hacen que muera este personaje que ahorita no me acuerdo, Eridu se llamaba, el amigo de Gilgamesh. Y Gilgamesh quiere la inmortalidad, ¿no? Y bueno, es una historia que ya búscala, es muy, muy interesante esta epopeya de Gilgamesh, que es la primera narración de toda la historia. Y el otro aspecto dentro de la literatura mesopotámica es que durante el periodo asirio, esos terribles gobernantes, ¿te acuerdas? Del periodo asirio, que usaban el apaleamiento, que ya te he explicado, usaban el terror, armas muy modernas para su tiempo, como los carros de combate. Esos asirios fueron gobernados por quien ya te dije, era un rey muy sanguinario, ¿no? Asurbanipal, ¿te acuerdas de Asurbanipal? ¿No? Que logró la máxima expansión del imperio asirio, que creaba una táctica de guerra basada en el terror, con sus apaleamientos múltiples y todo lo demás. Bueno, ese señor Asurbanipal tenía algo positivo, mira. Él era uno de los pocos reyes y hombres de esos tiempos que sabía leer y escribir.
Y su historia de Asurbanipal era que él en realidad no iba a ser el gobernante de Asiria, sino su hermano mayor. Pero por cosa del destino, él finalmente logra hacerse del poder. Y él como no estaba destinado a ser el emperador de los asirios, él era más o menos, fue educado más que como guerrero, como para ser sacerdote. Por eso él estudió bastante y se volvió todo un conocedor, ¿no? Tenía mucho conocimiento, era una persona muy sabia, ¿no? Y por eso él mandó a construir y a recolectar las tablillas de arcilla de la antigüedad de los sumerios. Y él crea la primera biblioteca de la historia. La primera biblioteca de la historia se llamó Nínive, en la capital de los asirios, hecha por Asurbanipal. La biblioteca de Nínive, de Asurbanipal. Entonces, Asurbanipal ese tiene esa doble cara, ¿no? Por un lado, un hombre sanguinario y todo lo demás, pero que tenía, sin embargo, mucho conocimiento, ¿no? Pero aquí hago un paréntesis, ¿no? De nada vale ser un erudito, un conocedor, saber muchas cosas, si como persona eres una mala persona, un explotador, un abusivo, una persona que no saluda. ¿De qué te vale el conocimiento? Si como persona actúas como una persona inculta. Mira, solo te pongo un ejemplo de la historia. Hay muchos personajes que conozco, pero uno de los más famosos es, por ejemplo, a ver, Adolfo Hitler, por decir. Que si Dios quiere lo veremos en cuarto de secundaria. Adolfo Hitler, un austriaco, alemán. Bueno, uno de los principales, o tal vez el principal iniciador de la Segunda Guerra Mundial. Adolfo Hitler, mira, podríamos parecerle un poco a Zurbanipal en muchos aspectos, pero también quiero resaltar en esto, mira, Hitler era una persona culta. Él incluso pintaba acuarelas, la naturaleza, muy bonito, ¿no? Para ser un pintor tienes que tener una fibra, dice mucho de una persona si eres pintor, lo que te quiero decir. Y Hitler era así. Pero mientras también hacía sus acuarelas y todo lo demás, años después, por decir, no, hacía tambores con la piel de los judíos. Entonces, de nada vale a Hitler haber sido una persona muy emotiva, muy en ese sentido, ¿no? Culta, si como en la práctica, cuando llega al poder, se vuelve un salvaje, una basura como persona. Entonces, ahí quiero resaltar esa importancia. De nada vale que tú seas un profesional, que sepas mucho de matemática, de álgebra, de todo lo que tú quieras, si como persona te comportas mal con tus papás, le faltas el respeto, vas a la calle y no dices buenos días, señor, a los vecinos, no los saludas. Tienes que demostrar tu educación. De nada vale tener mucho conocimiento aquí si como persona es una basura. Tenlo siempre en cuenta eso. Y no repitas el ejemplo de Asurbanipal o de Hitler. ¿Ok? Entonces, continuando, ¿no? Eso es la literatura. Por último, la arquitectura en Mesopotamia, ¿no? Ellos construyeron los famosos templos, sigurats, unos como pirámides escalonadas que podrían llegar a algo de 4 pisos, ¿no? Como un edificio de 4 pisos. Allí vivían los sacerdotes, hacían ceremonias religiosas y también hacían observaciones astronómicas, estos sacerdotes. Estos sigurats no eran de piedra ni de adobe, eran de ladrillos, que es otra innovación también de los mesopotamios, ¿no? El ladrillo. El ladrillo es fácil, ¿no? Es como, usas también la arcilla de los ríos, esa tierra arenosa, o digo, tierra arcillosa, ¿no? La llenas en moldes de madera, los echas ahí y para que tenga más consistencia, más resistencia, le echaban pajilla o ramitas delgadas de árboles y lo dejaban al sol, bastantes en moldes. Y al cabo de una sola ya tenían ese ladrillo. Luego lo ponían no solamente al sol, sino al horno, si lo hacían, que lo querían hacer más rápido, producir más de estos ladrillos como que lo realmente que necesitaban, los quemaban, entre comillas, al sol, en horno, no al sol, sino en hornos, ¿no? Y entonces, con ese ladrillo ellos construyeron los famosos sigurats o templos, los primeros templos de la historia, ¿no? Y un último aporte de los mesopotamios es respecto a la astronomía, ¿no? A la astronomía, muchos conocimientos, pero vale resaltar que estuvieron, tú seguramente dices, ah, yo soy Tauro, ¿qué signo eres? Yo soy Géminis, ¿y tú qué signo eres? Ah, yo soy Capricornio. Bien, ese es un calendario zodiacal, que consta obviamente de 12 símbolos, ¿no? Ese calendario o ese zodiaco lo crearon ellos, los mesopotamios. Ellos incluso llegaron a calcular que la Tierra gira sobre su propio eje, llámese movimiento de rotación, y alrededor del Sol. Ellos descubrieron planetas como Mercurio, Júpiter, Venus. Sabían que la Tierra era redonda. Establecieron un calendario de 360 días.
de 12 meses, cada mes de 30 días. Si tú multiplicas 12 por 30, te sale 360 días. Entonces, ese es el calendario lunar que ellos inventaron, ¿no? Entonces, nosotros hoy día usamos el calendario solar, ¿no? Ellos usaron el calendario lunar. Interesante. En geografía deberías el próximo año ver esa diferencia. Es muy interesante el calendario. Es muy fácil, ¿no? Ver las fases lunares nada más y calculas esto. Pero bueno, no quiero salir un poco más del tema porque me gana el tiempo. Entonces, nada más, estos son los aportes culturales de Mesopotamia. Estoy omitiendo algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, la cerveza que te había dicho, ellos inventaron la cerveza, ¿no? Por eso los amamos a los mesopotamios. La chela, ¿no? Inventaron también, ya te dije, la rueda, importante la rueda, ¿no? Para trasladar productos, y luego lo adoptaron para hacer carretas y trasladar también personas, sobre todo en las guerras, los asirios, ¿no? ¿Te acuerdas? Entonces la rueda, me estaba olvidando de eso, es un gran invento, primero usado como para el comercio, ¿no? Imagina tener que cargar un bulto, tú solito, ¿no? 100 metros, un bulto, no sé, de 20 kilos. Pucha, te cansas, al poco ya no jalas. En cambio, las ruedas es una vaina ahí que sea, tú lo vas empujando y no te cansas. Por poner un ejemplo, ¿no? Yo a veces tengo mi hijito por ahí que anda este bandido, mi hijo de 1 año y 13 meses tiene este chiquito, precioso. Ya pesa este bandido. Y yo lo cargo, ¿no? Y como ya estoy viejito, no sé, gordito, me canso de cargarlo un rato este bandido. Pero también cuando era más pequeño, bueno, porque ahora ya camina ese bandido, antes de que camine, lo ponía ¿cómo se llama? En su cochecito y lo paseas. Y tiene ruedas, pues, el coche, ¿no? ¿Te das cuenta cómo te ahorra esfuerzo la rueda? Y si lo llevas a la antigüedad, pues era usada para el comercio, trasladar mercancías. Es interesante la rueda, ¿ok? Y bueno, más nada, eso es todo con respecto al tema de hoy, aportes culturales de Mesopotamia. Espero que hayas tomado nota y regreses en unos 5 minutitos. Lian, Lian, ven, mira. Me voy a presentarle a mi bebé para ahí viendo. Ven, un ratito. A mis alumnos de primero, los chicos. Mira, mira. Ahí está. Hola, diles. Mira, él es mi bebé. Hola. Y ella pesa un montón. Hola, Inés. Bueno, chicos, regresen en 5 minutos, ¿ya? Chao, diles.